Bueno, ya comenzamos con Casi Sábado, viernes de 19 a 20 horas, por FM Graffiti 87.9. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, ya de a poquito el otoño está golpeando la puerta. Sí. Vamos, bueno, va oscureciendo, a pesar de que durante el día, la verdad, está lindo, pero ya las mañanas ya están frescas, Sí, es verdad. las noches se hacen un poquito más largas y bueno, pero espero que las temperaturas cálidas se impongan por un tiempo Extiendan porque un poco que más. nos ayude con el tema del precio del gas, ¿no? Claro. Bueno, mira, Pablo, yo quería hacer un breve comentario sobre una nota que estuve leyendo, que es posible que nos quedemos sin el Festival Internacional de De Cine de cine, Mar sí, del sí. Plata. Entonces estaba pensando, haciendo un repaso, que por ejemplo no tenemos el estadio, porque está en pésimas condiciones. No tenemos desde hace varios años tampoco elecciones de reinas, que uno puede decir, pero no, eso es una pavada. No, no es una pavada porque era un evento más de la ciudad que convocaba gente. No tenemos tampoco fiesta de los pescadores, hace años que no se realiza. Eh, Van a privatizar por lo menos es lo que están diciendo, el complejo de Chapadmalal, con lo cual lo van a privatizar, perdón, o lo van a cerrar. Todavía no está bien seguro eso. Pero en el caso de que se cierre, es una zona que perdería movimiento, que perdería actividad. Eh, y bueno, a eso le agregamos el Festival de Cine. Entonces estoy pensando que hay muchísimas cosas que la ciudad está perdiendo y nadie está diciendo nada. Bueno, hay cosas que no son culpa de mi ley. A ver, el estadio, No, el no, deterioro del estadio viene de tiempo atrás. Lo que tenemos a alguna edad, este, que conocimos el tradicional torneo de verano, donde venía, entre otras cosas, los Hockey River acá, que se jugaba claro. un torneo en Mar del Sí, sí, Plata. sí. Ahora, Mar del Plata se llenaba, Mar por del eso. Plata llenaba, no superaba las localidades disponibles. En una época donde incluso había más hoteles que ahora porque hay muchos que cerraron. Sí. Eh, y también un esmerilamiento de un montón de actividades producto de posturas extremistas como las de ahora, pero por ahí por el otro lado. Yo me acuerdo el escándalo que se hizo, y esto lo digo porque hay muchas amigas nuestras que han participado en eso, pero la verdad, tengo que decirlo, los escándalos que se hacían por el tema de la elección de la reina, de Sí, tanto la reina del mar es verdad. como Sí, la reina de los pescadores. sí. Y ahí ya estamos hablando de otro extremo, porque en función de un ideario feminista o cosas así, le cortaron el derecho a las chicas Claro. de participar en un concurso de belleza. Claro, Digo, que con todo el derecho del mundo, si vos tenés condiciones, vos tenés derecho a presentarte en un concurso de belleza. Y eso no quiere decir que se esté utilizando a la mujer, porque las chicas se presentan por propia voluntad. ninguna iba amenazada. Claro. Esto aparte también, incluso hasta en algún momento se desvirtuó lo que era en sí, porque
la verdad, es un concurso de chicas, era un concurso de chicas. Y cuando estamos hablando de chicas, no estamos hablando de personas adultas, estamos hablando de un concurso de chicas. Y pretendieron que, por ejemplo, mujeres grandes Sí, podía. participen. Sí. Lo cual no habla bien de mujeres grandes, porque se supone que una mujer grande es una mujer madura que está por encima de ese tipo de cosas. Es mi visión, ¿no? No, no. A ver, eso es una cosa de chicas. Yo calculo que a los 30, 40 años debe estar pensando en otras cosas. Claro. Y si no pensás en otra cosa es porque tenés un problema que no has salido de los 15 años. Pero también, así hemos perdido, por ejemplo, lo que es la nocturnidad, las WAT, También, que también. también ha sido más que ha sido consecuencia del esmerilamiento de la economía, ¿no? Porque las grandes UAT de Mar del Plata eran estructuras muy caras y la economía, de repente lo que podías cobrar por entrada, de repente lo que podías cobrar por consumición, ya no alcanzaba para sostener esas estructuras, cosa que hemos perdido. Si yo hoy hablara de lo que era la noche de Constitución, hay mucha gente que incluso, qué sé yo, de 30 años que ni sabe lo que es eso. Y no, y no. Quiere decir que el deterioro viene también de antes de mi ley. Sí, Digamos las cosas como son. El tema del estadio mundialista son varias gestiones las que han participado en su deterioro. Y la pérdida de un montón de fiestas que son eventos turísticos, son donde se movía un poco el comercio, un poco la gastronomía, en las famosas fiestas populares, como la elección de la reina del mar, claro. que era un espectáculo donde venían empresarios a poner plata por el espectáculo, por lo que se mostraba, era una fiesta tradicional Sí. para el país, que incluso se transmitían por varios canales, como también la de los pescadores. Eso ya por una cuestión de extremismo y también de querer imponer a lo demás tu modelo de pensamiento, como lo hace Milei ahora, pero del otro lado, ¿no? Eso se terminó, ¿viste? Porque ella decía, bueno, si para usted esa era una exhibición obscena y que ponía a la mujer como objeto, no participe. Así, Bueno, así de sencillo. bueno. Pero bueno, esas son las cosas que discutimos en la Argentina. Es lamentable decir esto, pero durante todos estos años se ha producido el saqueo de recursos naturales, el manejo de bancos extranjeros en nuestro sistema financiero. Se mantienen leyes que son de la época de la dictadura. La ley de hidrocarburos que tenemos en Argentina es de la época de Onganía, la que pusieron después que echaron a Ilia. Sin embargo, nos preocupamos por la reina del mar, por ese tipo de cosas. También son las cosas que explican por qué ganó Milei. Ahora, dada esta situación, sorprende de que Milei no le interese y que el Estado Nacional no quiera financiar el Festival de Cine, ya a esta altura no me sorprende. Porque no solamente, a ver, más allá de lo que él plantea, el golpe fuerte del ajuste va contra el sector privado. Mar del Plata, que no tiene grandes ministerios y que uno puede discutir el intendente si tiene empleado de más o en algunas áreas, pero básicamente Mar del Plata vive de la actividad privada, siempre fue así.
la Mar de Plata Textil, que ya no existe, la Mar de Plata procesadora de pescado, que ya no existe, la Mar de Plata metalúrgica, vinculada fuertemente con la industria naval, ya no existe, lo que era antes sus marcas emblemáticas, que hoy ya pertenecen a multinacionales, y el turismo que cada vez se va degradando. Se degrada, ¿por qué? Porque la gente no tiene plata, porque justo el golpe lo da en plena temporada, y ahora va contra uno de los pocos eventos que nos quedaban, que se recupera hace algunos años. Sí. Yo critico el kirchnerismo, pero también debo admitir que fueron ellos los que volvieron a traer el Festival de Cine. Sí. Hay que decirlo porque la verdad, los criticaremos en otras cosas, pero en lo que se hizo bien, se hizo bien. Que eso, en definitiva, si bien hay inversión del Estado, pero eso genera una actividad económica que después se traduce en impuestos y después el Estado cobra. La idea de Milei entre la del Festival del Cine es no gastar. Y la del complejo Chapadmalal también. La del complejo Chapadmalal, no sé, digamos, como que no tienen en claro qué es lo que quieren de la vida. Y también el embalse Río Tercero en Córdoba, pero bueno, eso todavía entra en discusión, ahí entran en discusión los gobernadores. Seguramente la semana que viene vamos a hablar de esto, de una empresa estatal que están impulsando los gobernadores del sur, muy interesante. Y te digo, hay del PRO, que yo no los quiero, hay algunos autonomistas que yo no los quiero, hay del kirchnerismo que yo no lo quiero, pero la verdad que se han juntado y han por lo menos expresado una idea muy interesante que evidentemente que tienen que sortear algunas cuestiones legales, como por ejemplo la ley de hidrocarburos. Pero vamos a tener que hablar de eso como para entender cuál es la problemática. Pero en definitiva, a lo que va lo que hace a Mar del Plata, que hemos estado años discutiendo francamente pendejadas. Y no nos hemos centrado en las cuestiones de fondo, como por ejemplo la defensa del recurso pesquero, para seguir manteniendo la actividad del puerto. Hoy el puerto es un páramo. No hemos defendido la diversidad de la actividad económica, hemos encerrado las economías en pocos shopping, donde absorben prácticamente todos los recursos, o como el centro comercial del puerto. Hoy vos vas a gran parte del centro de la ciudad de Mar del Plata y es un páramo a la noche. Vos vas a Constitución, no existe. Vos vas al puerto, el que conoció el puerto con actividad económica, hoy no existe. ¿Por qué? Porque se ha concentrado la actividad en pocos espacios y esos espacios absorben todos los recursos del comercio, no dejando que se desarrolle en forma pareja. Eso también son decisiones que se han tomado mientras estamos discutiendo la reina de los pescadores. Bueno, digamos, no hemos sido serios. Y cuando digo no hemos sido serios, estoy hablando de Montenegro, estoy hablando de Arroyo, estoy hablando de Pulti, estoy hablando de Katz, estoy hablando de Aprile. Yo lo que quise decir con el tema de la fiesta de los pescadores es que son eventos que hacen a una ciudad turística que tiene que ofrecer distintos
y diversos No, espectáculos. pero la política O sea, las se ha cosas que ha dedicado, perdido Mar del Plata, ¿no? se ha dedicado a discutir eso, algo que funcionaba, porque Claro, eso funcionaba. Es más, nadie tenía que hacer nada porque la fiesta de los pescadores, por ejemplo, la armaban la Asociación de Patrones Pescadores. exactamente, exactamente. La fiesta nacional del mar lo organizaban distintas empresas, más allá del apoyo del Estado. Es decir, no hemos dedicado a destruir lo que hay. Bueno, a eso iba. No, no, Claro, y hay que ser claro esto, claro. porque son todas cosas que funcionaban, que era tradicional, la gente venía a ver esas cosas. Y nos hemos dedicado a destruirla y en vez la política, la dirigencia sindical, la dirigencia de todo tipo que uno puede pensar, en vez de dedicarse a solucionar los problemas que hemos tenido, en vez de meter mano y generar espacios cerrados donde conducir el comercio, en vez de dejarlo que se desarrolle solo, en vez de dejar de preocuparnos por el tema de la reina del mar, dejarlo que eso funciona y dedicate a solucionar los problemas que tenemos, entre otros el déficit energético, que hoy no se nota porque estamos en recesión, pero la verdad que si un día Mar del Plata decide desarrollarse, no va a tener ni gas ni electricidad para hacerlo. Muy bien, Pablo. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos la columna internacional de Carlos Juncos? Muy bien, un cachito por favor, porque con la conversación Sí, no se perdió hemos, la columna. se perdió, ahí está. Bueno, Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas tardes, estimados oyentes, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de la Columna Internacional. Aquí estamos cruzando estos primeros días, esta primera semana de marzo de 2024, en esta ciudad que nos ha beneficiado con algunos días muy lindos, aunque la temperatura ha descendido bastante. Es decir, aquellos días de calor de pleno verano, de enero y febrero, parece que ya han terminado y empezamos a tener un clima muy lindo, pero un poco más fresco. Así que bueno, dejando la belleza habitual de nuestra ciudad, vamos a pasar a las noticias internacionales. En este caso vamos a hablar hoy sobre un país de América Latina, uno de nuestros vecinos, digamos, de aquí de nuestra querida América, nuestra querida y sufrida América. En realidad, una isla que viene sufriendo desde hace muchísimo tiempo los embates de la violencia y de los problemas políticos, económicos. Nos estamos refiriendo, claro, a Haití, que tiene además la característica de no estar muy relevante en los medios de comunicación. Se sigue hablando mucho sobre las hostilidades que continúan en España y en la Franja de Gaza, obviamente, pero es como que estas noticias de Haití no son muy relevantes en los medios internacionales. Sin embargo, se está viviendo una situación muy compleja en aquellas latitudes y hoy vamos a tratar de abordarla a partir de una nota de Norberto Paredes, aparecida en la BBC News Mundo, y bueno, en base a esa nota vamos a ir comentando algunas cuestiones que están pasando en este momento en aquella isla de nuestra América. Así pues diremos que Haití continúa sumido en una nueva espiral de violencia luego de que la noche del sábado pandilleros fuertemente armados facilitaran una fuga masiva de reclusos y exigieran la renuncia del primer ministro del país, Ariel Henry.
Según un comunicado del gobierno, 2 prisiones, una en Puerto Príncipe, la capital del país, y otra en la comuna vecina de Croix-des-Bouquets, fueron tomadas durante el fin de semana. En respuesta se impuso un toque de queda nocturno que comenzó el domingo a las 20 horas. En declaraciones a la BBC desde Haití, Serge Delexis, el del Comité Internacional de Rescate, aseguró que desde el viernes muchas comisarías policiales estaban bajo control de las pandillas y que muchos policías fueron asesinados durante el fin de semana. Esto habría distraído a las autoridades y facilitado el asalto coordinado a las prisiones. Diego Darín, experto en Haití de International Crisis Group, le dice también a BBC Mundo que la crisis se ha acentuado debido a que las pandillas que hasta hace poco eran rivales han unido fuerzas. Este martes las escuelas y muchos negocios en la capital permanecían cerrados y se reportaron saqueos en algunos barrios. La ciudadanía está aterrorizada pese a que el líder pandillero Jimmy Cherechirier le dijo a la gente que no tuviera miedo cuando viera a sus grupos con armas, que solo querían tumbar al gobierno y no hacerle daño a la población civil. Aquí cabe hacer una breve acotación. El hecho de que esta gente, estas pandillas, hablen de población civil es porque, digamos, ellos mismos se están posicionando como una organización armada que está, digamos, compitiendo con el gobierno por el control del país, ¿no? Es un posicionamiento, esta misma declaración. Un grupo de pandilleros fuertemente armado intentó tomar el control del aeropuerto internacional Toussaint-Louverture, el más grande del país, intercambiando disparos con policías y soldados. Debido a esto, todos los vuelos nacionales e internacionales fueron cancelados. Según la Oficina de Inmigración de Naciones Unidas, al menos 15.000 personas han huido de sus hogares desde el fin de semana debido a las acciones violentas. La pregunta, obviamente, es cómo llegó Haití a tales niveles de violencia y anarquía. Una de las respuestas podría ser que Haití, el país más pobre de las Américas, lleva años inmerso en agudas crisis políticas, económicas, de salud y de seguridad que han sido el combustible de la creciente violencia y la paralización que lo atenazan en este momento. A lo largo de su historia, las pandillas han jugado un papel importante en la sociedad haitiana, pero la violencia alcanzó un nivel cumbre con el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021. Moïse fue asesinado a tiros por un grupo de mercenarios colombianos en su casa de las afueras de Puerto Príncipe y hasta la fecha no se ha determinado quién ordenó el magnicidio. El vacío de poder creado por aquel evento les ha permitido a las pandillas tomar cada vez más territorio e influencia. Se estima que las pandillas en Haití han obtenido el control de aproximadamente el 80% de Puerto Príncipe en los últimos años. De la falta de presidente, el país no ha celebrado elecciones parlamentarias ni generales desde 2019 y ya no hay funcionarios electos, pues el mandato de los anteriores se agotó. Desde el asesinato de Moïse en el país está gobernado por el primer ministro Ariel Henry, quien es cada vez más impopular. Fuerte, Jimmy Cherechirier, que es conocido como Barbecue, es cabecilla de una de las pandillas más poderosas, la G9 y Familia, o sea, en el idioma de Haití, G9 en Famille. Están dirigiendo gran parte de la violencia en Haití. Barbecue se ha opuesto al primer ministro Henry desde el principio y el 1 de marzo dijo que seguirá luchando tanto como sea necesario. Según los analistas, la escalada de violencia actual tiene como objetivo derrocar a Henry. De hecho, el inicio de los ataques coordinados de las pandillas coincidió con el día en que el primer ministro llegó a Nairobi, la capital de Kenia. Henry viajó al país africano la semana pasada para firmar un acuerdo sobre el despliegue de una fuerza policial multinacional
para ayudar a combatir la violencia de las pandillas que ha alcanzado niveles sin precedentes. El asalto a las 2 prisiones más grandes de la nación caribeña acabó con la liberación de unos 4.700 reclusos. El domingo las puertas de la prisión todavía estaban abiertas y no había señales de agentes, informó la agencia de noticias Reuters. Solo 98 prisioneros permanecían en sus celdas de la Penitenciaría Nacional. Entre los que se quedaron se encontraban 17 ex soldados colombianos sospechosos de haber llevado a cabo el asesinato del presidente Moisés. Los analistas internacionales sugieren que los últimos acontecimientos en el país caribeño disipan las dudas de que las pandillas cada vez tienen más poder que las fuerzas estatales. Según cifras de 2023, la Policía Nacional de Haití solo cuenta con 9.000 agentes en servicio activo, en un país de 11,5 millones de habitantes. Estimaciones de la ONU sugieren que necesitan alrededor de 26.000 agentes. Mientras tanto, según un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, publicado en octubre de 2022, en Haití existen actualmente unas 200 pandillas y 95 de ellas tienen sede en Puerto Príncipe. El Comité Internacional de la Cruz Roja también dijo que para poder entregar ayuda humanitaria, su personal ha tenido que hablar con cientos de pandilleros. Según el Comité Internacional de Rescate, la situación de seguridad en Haití ha provocado que los grupos de ayuda detengan su trabajo en el país. Bueno, como vemos, la situación en Haití es muy compleja y muy violenta, y es un rasgo, una característica que se viene dando en muchos países de Centroamérica y de nuestra América Latina. Esta aparición de grupos armados irregulares que no están unidos ideológicamente, sino que son grupos violentos de pandilleros, de delincuentes, de narcos, que están teniendo mayor poder de fuego que las fuerzas, legales del país. Y eso está presentando un nuevo cuadro de situación en América. Se están probando algunas iniciativas, ya hemos visto lo que ocurre con Bukele, por ejemplo, ¿no?, con el presidente Bukele, o en otras circunstancias, como también se están tomando medidas para tratar de frenar esta situación. Pero es evidente que algo está pasando, algo de nuestro sistema democrático está fallando, porque se pueden desarrollar dentro del sistema este tipo de grupos armados y de grupos, totalmente irregulares. Y vuelvo a repetirlo, no se trata de grupos unidos ideológicamente, es decir, guerrillas organizadas con intenciones políticas, no. Se trata de grupos violentos que pertenecen generalmente a pandilleros, a bandas de narcos, es decir, bandas de delincuentes. Esa es la palabra correcta, bandas de delincuentes que están teniendo mayor poder de fuego que las autoridades. Y eso es muy preocupante para tenerlo en cuenta en todos lados, inclusive en nuestro país, donde también estos grupos están teniendo mucha influencia. Bueno, y para cerrar la columna del día de hoy, queremos enviar un fuerte abrazo a todas las compañeras, a todas las mujeres, esas mujeres trabajadoras y luchadoras que se esmeran todos los días por construir una sociedad mejor. En este día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y será entonces hasta el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias. La Argentina no está preparada para la crisis global. En diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico Mar del Plata Batán planteó que un artículo destacado del diario El País de España advierte la posibilidad de la ampliación de la guerra ruso-ucraniana a toda Europa. Lituania está fortificando sus fronteras, Transnistria está pidiendo su independencia y su anexión a Rusia, Rumania está reclamando territorio lituano, Alemania instaló 5.000 soldados en los Balcanes y los Estados miembros de la Unión Europea incrementan su gasto en defensa
para afrontar un conflicto que ojalá no se dé, pero aunque no se dé en la proporción esperada, trastoca profundamente todos los presupuestos y los objetivos económicos, y la Argentina no está preparada para la crisis global en un mundo en guerra. La Argentina se tiene que empezar a preparar para estas situaciones, buscando ser autónoma y autosuficiente, por lo menos en áreas claves, generar reservas de energía y movimientos en lo que es la medicina, especialmente la farmacéutica, solucionar los problemas logísticos con el tema de los ferrocarriles. Es decir, nos tenemos que preparar para ser autónomos, porque si no, la vamos a pasar mucho peor de lo que estamos ahora. La discusión de la dolarización no tiene sentido, porque si hay algo que es claro en los entornos de guerra o en la misma guerra, es que los precios se disparan y la inflación es la regla general de toda guerra. La Argentina va a tener que estar preparada, no solamente en lo que hace al orden político y económico, en relación con el déficit fiscal o cosas por el estilo, tiene que empezar a dar soluciones concretas de logística y de autosuministro de muchas de las cosas que nos van a faltar, porque en las épocas de guerra, los países que más pierden por afuera de los beligerantes son aquellos que no son autosuficientes. Muy bien, la nota completa de Pablo Aceto la podés leer en el portal Cazador de Noticias. Pablo, vamos ahora a escuchar la columna de Carlos Matos. La discafobia en el poder. Otra vez casi sábado. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás, Gloria? ¿Qué tal, Carlos? En pocas horas se producirá la apertura del nuevo periodo legislativo. El presidente Milei, esperemos que esta vez, sin darle la espalda a los legisladores, se dirige al pueblo de la nación argentina, explique qué es lo que piensa hacer, qué es lo que piensa dejar de hacer, qué cosas piensa rectificar y cuáles no. Parece cada vez redoblar más la apuesta en cuanto a agrandar la grieta, fomentar el enfrentamiento y ponernos a todos en peligro. Es muy difícil realmente entender, más allá de sí comprender a qué intereses representa este presidente, cuál es esa metodología. Afirma y niega al mismo tiempo montones de cosas. Pero lo alarmante es la escasa reacción de la población y de los legisladores en cuestiones muy medulares. Lo que ocurrió, y esto ya se ha dicho, nos hemos pronunciado muchos activistas en el terreno de los derechos de las personas con discapacidad y también nuestras organizaciones, no es poca cosa. El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el gobernador de Chubut puso más en evidencia algo que se viene viendo. El presidente no tuvo ningún inconveniente en darle me gusta a una tuiteada en la que
se insinuaba una sodomización del gobernador de Chubut. Tampoco tuvo ningún inconveniente en avalar, y no nos olvidemos que un presidente es presidente las 24 horas, una gráfica en la que al gobernador de Chubut se le marcaban rasgos propios de una persona con síndrome de Down, como si el hecho de tener síndrome de Down fuera algo disvalioso. Pero es evidente que para alguien que suscribe el darwinismo social, que la libertad es lo mismo que la ley de la selva, tener una discapacidad es algo denigrante, por decir poco. Insisto, para el presidente de la nación. Tal vez las personas con discapacidad para el presidente de la nación no formemos parte de la población argentina. Tal vez para el presidente de la nación, quienes tenemos una discapacidad, ni siquiera formemos parte de la condición humana. Esta hipocresía extraña, estos dobles estándares, ya no tienen límite. Utiliza la discafobia para denigrar a gente opositora o no tan opositora, mientras se la pasa hablando de los animales. Mientras anda dando vueltas un proyecto de ley Conan para evitar el maltrato. Por supuesto que estamos de acuerdo con que no hay que maltratar a los animales y a ningún ser vivo. Pero no tiene problema en bastardear a los jubilados, a las jubiladas, a los docentes, a las personas con discapacidad, que seguramente, para los parámetros del presidente de la nación, no llegamos a sus parámetros de estética. Quiero recordar una vez más que en la Alemania de Hitler, primero se satirizó a las personas con discapacidad. Cuando se consiguió instalar en gran parte de la población alemana la falacia de que las personas con discapacidad éramos una carga para el Estado, se procedió al encierro y a las primeras acciones de exterminio. La población indiferente y el mundo occidental, al principio también. Luego de ese ensayo hecho sobre las personas con discapacidad, se avanzó con los homosexuales, con los gitanos, con los judíos. El presidente dice haberse convertido al judaísmo y simpatizar con el pueblo judío. Pero parece que la idea del holocausto, por ejemplo, para el presidente de la nación, es un elemento que lo debe tomar de manera sesgada. En la Alemania nazi murieron judíos, personas con discapacidad, personas de otras ideas contrarias al régimen. ¿Hasta dónde piensa llegar el presidente Milei? ¿Hasta dónde piensa avanzar? ¿Hasta dónde piensa fomentar este enfrentamiento y promover la ley de la selva? Ese estado de guerra
previo a la creación del Estado, según algunas interpretaciones históricas. ¿Hasta dónde la mayoría de la población va a permanecer callada? Sí, seguramente muchos dirán, no, la gente se moviliza. Sí, claro. Yo estuve, por ejemplo, el 24 de enero y también en todas las marchas de los jubilados acá en Mar del Plata. Pero no éramos tantos. Es cierto que la marcha del 24 de enero reunió mucha gente, pero frente a los acontecimientos vividos, debería ser mucha más. Que no nos pase como el sapo hervido que después no consiguió salvar su vida. Nos encontramos el viernes próximo. Muchas gracias, Carlos Matos. El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, también afuera, el gobierno nacional prevé un vaciamiento sin precedentes en la industria cinematográfica nacional. El titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, Juan Carlos Pirovano, anunció el cierre de las plataformas digitales y televisivas que proyectan películas nacionales, confirmó que no brindará más apoyo a festivales de la industria cinematográfica nacional, venderá el histórico Cine Gomón y sumará más despidos a los 170 dispuestas en esa área. El vaciamiento es la segunda etapa de Pirovano. Según un comunicado, Pirovano negó rotundamente la posibilidad de dar marcha atrás con la medida, con el argumento de que el INCA destinaba más del 60% de su presupuesto en sueldos. Es así como planteó la eliminación del canal de televisión del INCA y una plataforma. Bueno, como ya dijimos, la venta del Cine Gomont, que es uno de los pocos en la ciudad de Buenos Aires que proyecta solo películas nacionales. Y también habló de la finalización de cualquier tipo de apoyo a los festivales nacionales. Calificó de innecesario al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, uno de los eventos de la industria del cine y que a lo largo de 69 años han participado figuras de primer nivel internacional. Yo me acuerdo de un criterio durante la época de Macri, con la discusión, ahora no se discute más eso, de los fines de semana largos, que decía que no había que trabajar. No alcanzaba a interpretar, después lo convencieron, y hay que decirlo, los fines de semana largo continuaron, que lo que es el descanso para unos es trabajo para el otro, especialmente ciudades turísticas como Mar del Plata. Yo me acuerdo cuando privatizaron los ferrocarriles, que decía, me acuerdo Bernardo Neustadt decía, gasta $2 millones por día. Claro, ese es un número. Lo que gasta el costo de un festival de cine es un número, pero no es el único. Cuando desmantelaron el sistema ferroviario, después se tuvo que gastar mucho más en asistencia social, porque los pueblos quedaron vacíos, se fueron todos a las villas, en los grandes centros urbanos, y se terminó gastando más. Pasa lo mismo con otras actividades, entre ellas las turísticas. Sí, es cierto, tiene un costo para el Estado. Ahora, el Estado, ¿cuánto recauda en divisas? ¿Cuánto recauda en impuestos? Porque la gente que viene al Festival de Mar del Plata
no viene en ayuno. Va al sistema gastronómico, va a otros lados, y eso hace que, por ejemplo, el Estado recupere la plata por otro lado y hasta haga una diferencia a favor. Pero lo que decíamos al principio, ¿no? Hay una mediocridad Sí. establecida que no va a haber nunca, qué sé yo, nunca estudiaron contabilidad, esta gente, una ponderación de rubros, nunca la tomaron, que si vos sabés que ponés plata en un lado, estás recaudando después por el otro, no lo entienden. Y entonces, por ahí, y es algo que se va a dar, porque se está hablando de un nuevo IFE, después tienen que ponerle plata a los trabajadores porque no tienen plata. Muy bien, Pablo. ¿Tiene fundamento económico el aumento de los combustibles? Bueno, esto primero vamos a ver el precio internacional del combustible cerró 82,94. Como salió la nota a principio del programa sobre el entorno en guerra en el mundo, es un precio realmente extraño, que tiene una explicación. Tanto la OPEP como Rusia están disminuyendo la producción para sostener el precio del crudo, y sin embargo no se escapa del entorno de los 81, 84, 85 dólares el barril. ¿Qué es lo que compensa en contra? La recesión en el mundo. Sobra stock porque las actividades se están achicando y esto se ve especialmente en Europa. Dicho esto, ¿cómo pega eso en la producción de crudo en Argentina, que con bombos y platillos están hablando de 664.000 barriles diarios de producción, lo cual es un número irrisorio ante, qué sé yo, vayamos acá al lado nada más, 3,5 millones de barriles diarios que produce Brasil, en un nivel de costo que yo le desconfío, porque están hablando de un costo de producción de 7,5 dólares, que yo la verdad le desconfío. Tengo que tomar ese número porque es el número oficial. Eso es lo que sale de producción. Ahora, ¿a cuánto nos están vendiendo el costo del combustible a nosotros? De nuestro combustible. Lo están vendiendo a 65 dólares el barril. Miren la diferencia. ¿Por qué se produce esta diferencia? Y esto es importante, por ahí, en algún programa, por lo menos un par de puntos de lo que es la ley de hidrocarburos. Que la Argentina, en su entrega de recursos naturales, los concesionarios se terminaron convirtiendo en los dueños de lo que es nuestro. Y por ejemplo, el número que dan ellos, que yo le desconfío, para mí es mucho más. No es 7,5 dólares, para mí es mucho más, porque estamos hablando que el 50% de la producción es por fracking, pero son los números que ellos están dando. De 7,5 dólares el barril, nos está cobrando 65. ¿Se entiende? A todo esto, más allá de la información de la cotización internacional, que hay dos grandes cotizadoras, una es el Oeste, Intermediación del Oeste de Texas, WTI en su sigla en inglés, y otra es la Brent, que es la cotización de los mares del norte,
que sale todos los días a las 11 horas, hora de Londres, se da en Londres, que es, en este caso es 82. Pero también tiene mucho que ver el nivel de producción, el tipo de producto y el volumen. Porque no es lo mismo los costos de flete, hablamos de esos grandes barcos, para trasladar 3,5 millones de barriles, como lo hace Brasil, que 664.000 barriles diarios. No es lo mismo. A menos producción, el costo se mantiene y termina siendo más caro. Pero quieren que ese 10% de diferencia con el valor internacional lo paguemos los argentinos. Entonces, ¿dónde se justifica en un mundo en recesión, en una Argentina de recesión, con un costo de $7,5 el barril, que nos quieran cobrar $72 el barril? Y estas son las discusiones de fondo. Porque, a ver, solucionando el tema energético, no digo que con esto despega la Argentina. Ahora, si no se soluciona esto, no se soluciona nada, porque es la base del costo de todo sistema de producción. La radio funciona con electricidad, y la electricidad se genera con gas, porque las térmicas combinadas funcionan con gas. Entonces, nos están trasladando costos que no tienen nada que ver con nuestra... Nosotros no somos del Mar del Norte, los yacimientos están a concesión, pero la política argentina le ha entregado los recursos a las petroleras extranjeras. ¿Milei es el responsable? Sí. Puso a Techín, que es uno de los concesionarios, manejando tanto la Secretaría de Energía como la misma YPF. Pero hay que decir también que lo mismo hizo Massa, lo mismo hizo Alberto, lo mismo hizo Macri, lo mismo hizo Cristina, lo mismo lo hizo Néstor. Y ya para Néstor ya tengo para hablar de lo que fue la entrega de Cerro Dragón. Entonces, en vez de discutir y generar movilizaciones para derrocar a la reina del mar, que algunos pensaban que estaban en el octubre rojo, ¿no? Bajando alguna monarquía, estas son las cuestiones de fondo. Y siempre utilizamos, por ahí me echamos con algún otro tema, pero siempre, tanto Prohibido Olvidar como la columna de Casi Sábado, gira alrededor de la energía, porque incluso lo estoy diciendo también en la otra nota, el mundo está en situación de guerra. La Tercera Guerra Mundial ya empezó. Cuando se dio la Primera y la Segunda Guerra Mundial en la Argentina, la Primera Guerra empezó en el 16, donde se supone que éramos primera potencia, la Argentina no tenía ni siquiera caucho para los neumáticos. Esa es la Argentina potencia de la que hablaba Milei. Los vehículos andaban en llanta sobre la vía de los tranvías. Hoy se cierra la importación de insumos porque los otros están en guerra y nosotros no somos capaces de producir nada, igual que a principios del siglo XX. Entonces, en un entorno en guerra, como está el mundo, acá el tema importante no es solamente vender a bajo costo y sin pagar retenciones, que encima agrava la situación, sino también es ver cuántas reservas nos hacemos. Porque cuidado, no estamos bien, pero podemos estar peor. En un entorno en guerra, las reglas son completamente diferentes. Y atarnos a monedas extranjeras, encima es peor. Porque si hay algo que caracteriza a los entornos en guerra, y esto ya se está viendo en Europa,
vean los números, es la inflación, porque todos los precios se disparan, porque hay que sacarle presupuesto a la salud, hay que sacarle presupuesto a la educación, hay que sacarle presupuesto a la seguridad para fabricar armas. Y a eso se está dedicando Europa. Están, y lo tienen en YouTube también, noticieros internacionales, las declaraciones de von der Leyen. Hoy, bueno, ayer por el jueves, todavía no vi ningún noticiero todavía, están las declaraciones de Lagarde como presidenta del Banco Europeo. Todo va hacia el ajuste y llevando la economía a una situación de guerra. ¿Qué es lo que va a hacer la Argentina acá? Estamos discutiendo de sacarle plata a el Festival de Cine. Está el presidente discutiendo con cantantes pop. A ver, la situación en el mundo es grave. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo en la Unión Europea, lo están diciendo Estados Unidos, lo está diciendo China y Putin le está sacando filo a los misiles nucleares. Esto es lo que hay que entender y esto es lo que se tiene que abocar la política, a discutir estas cosas. Muy bien, nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos. Saludos para todos.